Hola, hola mis queridos parceros y parceras, ¿cómo están? Así es, como dice el nombre del video, fracasé, no logré legalizarme aquí en España. Así que en este video les voy a contar qué fue lo que hice, cuál fue mi proceso y mis recomendaciones en cuanto a este tema. En este momento me encuentro en Andorra para que se me reinicien mis 90 días. De todas maneras, si no saben de qué les estoy hablando, les voy a dejar acá encima un video donde les cuento qué tienen que hacer o qué países tienen que aplicar para salir del espacio Schengen para que se les reinicien los 90 días. Y por otro lado, el curso que realicé acá con la entrevista. Así que sin más, muchachos, vamos a entrar de una en detalle al video. Bueno, parceros, hoy es 24 de diciembre, Merry Christmas para todos, Merry Christmas. Así que pues nada, efectivamente, como les comenté, me encuentro en Andorra. Ahorita está haciendo un sol de puta madre, güey. O sea, miren, todo está súper claro. Y ayer hubo una nevada, pero impresionante. Les voy a mostrar acá rápidamente cómo estuvo la nevada. Bueno, parceros, y con el zorrito acá al lado mío, me encantan los zorros. Les quiero contar mi experiencia sobre la práctica. Voy a hacer un poco más resumido. Y básicamente yo estuve acá haciendo práctica durante 2 meses y medio. Las prácticas no fueron remuneradas, es decir, eso era voluntario. Sobrevivía con mis ahorros, así que ese era el tema, digamos, complicado. Que pues las prácticas no eran remuneradas. Lo positivo es que con esa experiencia que ya obtuve en las prácticas tengo tanto, pues digamos, una titulación internacional como una práctica internacional también. Así que eso me va a permitir o me va a abrir la posibilidad de pronto aplicar algún otro trabajo en otros países como mi profesión. Les cuento que estuve tratando de buscar trabajo en negro, o sea, vamos a ser honestos. Hay que sobrevivir y pues traté de buscar trabajo en negro, busqué de mesero, busqué de cleaner, busqué de cocina, que es lo que tengo experiencia, busqué en varios trabajos, pero algunos, no todos, pues tratan de estafarte con el tema de que no, que te pagamos tanto, o el tema de que consignan tal cuenta, o sea, son cosas que, o sea, uno no cae, pero obviamente hay gente que piensa, o de pronto sí hay gente que le funciona y les cae. Pero temas de que tienes que consignar dinero a una cuenta para que te ayuden, o que, ay no, que tal amigo, encuéntrate con él, que yo no sé qué, o sea, la verdad, cosas que no le inspiran a uno confianza y que no lo haría. Como lo mencioné en el video, o sea, en la parte anterior, no les recomiendo que se vengan así de ilegales. Hay varias maneras de legalizarse, pero bueno, los vamos a ver más adelante. Por otro lado, el tema de que, bueno, yo acá lo que hice fue estuve muy en contacto con migración, incluso tuve una cita en las oficinas para tratar de regularizarme, porque yo decía, parce, yo vengo acá legalmente, estoy acá en mis tiempos, legalmente, ¿cómo puedo regularizarme? O sea, mi intención es regularizarme y no quedarme ilegal. Así que la solución es el tema de que, por ejemplo, yo vine con prácticas, tenía un contrato el cual estaba entre mi empresa, digamos la empresa en la que estaba laborando, y el Instituto Master D que fornice el curso. Y si no han visto los videos acá se los voy a dejar. Y entonces eso me permitió aplicar a un visado que se llama Visa por Estudio y Prácticas. Con ese visado yo podría estar acá hasta que termine mi práctica, y una vez culmine poder estar 3 meses más para poder encontrar un trabajo. Lo malo de esta visa, muchachos, es que se demora entre 45 días a 3 meses la respuesta, y obviamente esperar todo este tiempo es complicado, o sea, económicamente es muy duro y más sin trabajo. Algo que siento también que me afectó es el tema de la temporada, es decir, yo me vine acá en la temporada, llegué en octubre, así que pues obviamente estamos iniciando la temporada de invierno, estamos en primavera todavía, pero empezaba invierno ahorita en diciembre, muchachos, y esto para todas las empresas es mortal, porque pues cierran por el invierno, y muchas empresas, tanto de hospitality como muchas empresas, cierran durante esas fechas hasta enero, febrero. Incluso en restaurantes vuelven a contratar gente hasta más o menos marzo, abril, que es cuando inicia otra vez la temporada de verano. Así que siento que eso fue algo que me afectó.
Por otro lado, la empresa donde estaba no me contrató, no era porque haya sido malo, sino porque iban a cerrar efectivamente y no volvían a, digamos, abrir hasta finales de enero. Y pues ese es el tema, que no podía esperar yo tanto tiempo sin trabajar. Yo llevaba ya 2 meses sin trabajar, así que pues, bueno, es eso. Bueno, mi parcero, mi primera recomendación es que no se vengan acá ilegales. O sea, estar en España de manera ilegal es demasiado fuerte. No lo recomiendo porque, a pesar de que yo estaba legal, porque estaba haciendo una práctica de estudio, ese es otro tema que voy a tocar ahorita. Pero bueno, mi primera recomendación es que, parce, no se vengan como ilegantes. No importa la nacionalidad, Colombia, Venezuela, Ecuador. O sea, créanme que el tema laboral ahorita está un poco complejo, justamente por lo que había mencionado en el video anterior, en este que les voy a dejar acá encima. El tema de la migración masiva ahorita que hay por parte de personas de Marroquí, de Israel, de Ucrania, parce, han hecho que muchos países ahorita cierren o se pongan un poco más exigentes con el tema de autorización de visas, o sea, de aceptar más extranjeros. En ese momento están como también en un problema de que ya tienen mucha gente y pues muchos de ellos no están trabajando. Así que eso hace que nos cierren mucho más las puertas a nosotros los latinos. Nosotros podemos trabajar muy bien, nosotros tenemos muy buenas referencias en cuanto a trabajo y lo sé por experiencia, pero el tema es de que no nos están dando alojamiento ni nos están dando los papeles, muchachos, porque hay mucha gente en esos países. No sé si sabían, pero por lo menos ahorita Polonia era un país donde podíamos entrar con visa de turista y bien cambiar a nuestro estatus migratorio a permiso de trabajo. Actualmente no se está pudiendo hacer, muchachos, porque incluso Polonia ahora se puso más exigente y está pidiendo visa. Retomando, ¿por qué no pude quedarme en España? O bueno, en teoría, porque en realidad estoy en un proceso que es aplicación de visa de estudio o prácticas. Es decir, yo vine acá, estuve en España haciendo unas prácticas que duraron 2 meses y medio. En esas prácticas, como pues tenía un convenio con una empresa y el instituto con el cual estaba haciendo el curso con Master D, ellos me hicieron un contrato que era de prácticas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo en teoría estaba como turista, pero podía cambiar mi estatus a como visa de estudio, por así decirlo. Estudio se llama así, visado de estudio y prácticas. No lo tengo en este momento acá, pero lo voy a escribir acá abajo, estoy editando el video. Así que justamente ese visado es el que estoy aplicando. Lo malo es que se demora la respuesta entre 45 días a 3 meses. Entonces, parceros, pues, o sea, no puedo durar ya tanto tiempo sin trabajar. Lo que tenía ahorrado ya se me está agotando, así que por eso dije, no, necesito conseguir trabajo. Traté de buscar trabajo en negro, lo intenté, busqué camarero, busqué en cocina, pero yo estaba en Zaragoza. Pero ¿qué pasó? Que ya muchas empresas o que muchos restaurantes me decían que ya terminó la temporada y por ese motivo no contrataban por ahora más gente. Así que ese es el primer strike que uno dice, miércoles, ¿cómo hago? Un turno normalmente puede costar 50 euros, pero acá te lo estaban pagando en 20 euros nomás, 10 euros. Lo digo por experiencia propia, conocí el caso de un muchacho que trabajó todo un día en un restaurante, estaba trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, solamente les dieron 20 euros, eso fue todo lo que le pagaron por un turno completo, lo cual es abusivamente absurdo. Pero digamos que esas son cosas de las que uno está expuesto cuando se viene así indocumentado. Lo positivo es que pude hacer mucha investigación porque obviamente estuve en contacto con migración, pues porque trataba de solucionar mi tema legal, o sea, quería legalizarme. Así que bueno, ahí es donde entra a jugar el tema de los arraigos, que fue en octubre, o sea, en octubre, noviembre fue que aprobaron ya como esa nueva ley migratoria acá en España. Entonces, bueno, el tema de los arraigos es una opción en la que uno se puede pues vincular. Hay varios tipos de arraigo, eso sí, obviamente prefiero que cada uno ya lo investigue un poco más a fondo. Pero uno que les puedo recomendar es el arraigo educativo, es el arraigo de formación, para poder adquirir, así como yo, un permiso o como un visado de estudio.
tengan en cuenta, y eso lo quiero dejar súper claro, lo voy a escribir acá. Nosotros no nos contratan con visa de turista, no podemos aplicar un permiso de trabajo acá. Entonces por eso opté personalmente por ya simplemente volver a Croacia, que era donde estaba, porque digamos que yo ya conozco ya, llevo 2 años viviendo allá y era un país que me gustaba, realmente Croacia lo amo, me parece muy muy bonito, la cultura también, entonces estaba un poco más acostumbrado a Croacia y por eso tomé la decisión de volver. Pero entonces para poder volver a entrar necesito estar los 90 días fuera del espacio Schengen para que se me reinicie mi conteo. Así que esa es mi historia, parceros, eso fue lo que ocurrió. De todas maneras, este tema de España es bastante amplio, así que les recomiendo, parceros, que si quieren pueden escribirme por interno a Instagram o a mi Facebook y yo les responderé, o incluso en el mismo video. Déjenme en los comentarios, que algunas personas me han escrito en los comentarios de los videos. Escríbame y les cuento mi experiencia o mi recomendación. Bueno, muchachos, algo que tengo que decirles es que no tengo nada contra los argentinos, al contrario, me caen súper bien. Simplemente que Andorra está lleno de muchos argentinos, es decir, la mayoría de Andorra, solamente la gente que he conocido ha sido argentina. Tengan mucho cuidado, muchachos, en el tema de buscar trabajo acá en Andorra. Ha sido imposible conseguir acá trabajo en Andorra porque no tienen los papeles, así que es muy muy duro de conseguir ahorita algo. Así que pues nada, parceros, realmente si vienen a Andorra piénsenlo muy bien, porque no es una muy buena opción para el tema del trabajo. Honestamente les digo que no lo recomiendo, pero bueno, la estrella de todos no es la misma, eso sí es algo que yo siempre digo, pero sí tenganlo en cuenta, muchachos, cuando vengan acá.